la grabación será pronto. Listo, ya. Listo. Entonces, bueno, el objetivo de este espacio es ayudar a los estudiantes universitarios a la comprensión sobre el contexto en que se creó la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en marco al sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, y detallar en qué consiste esta unidad. Por eso los mensajes que les queremos comunicar el día de hoy es presentarles el sistema integral de verdad, justicia y reparación. 2, presentarles el origen de la unidad de búsqueda. 3, plantearles cuál ha sido el cambio de paradigma entre la búsqueda de la justicia ordinaria y la justicia transicional. 4, cuál es el carácter de la VPD, lo humanitario, lo extrajudicial y el principio de confidencialidad. 5, a quienes buscamos. 6, cuáles son las acciones humanitarias para la búsqueda. Y 7, cómo las personas acceden al mecanismo. Comentarles que al final de la sesión vamos a responder preguntas y vamos también a conectarlos con el equipo territorial de Montería. Cuando vaya terminando la presentación, voy a contactarme con la coordinadora de la oficina de Montería para presentárselas y para que ellas también puedan responderle las preguntas que ustedes tengan. Bueno, vamos a empezar este espacio. Primero me gustaría presentarles la imagen institucional de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidos. Para nosotros es muy importante explicarla porque nos ayuda a que ustedes entiendan en qué consiste esta, esta unidad. Y lo primero es que, como ustedes se pueden dar cuenta, en el centro hay como una persona que está de una silueta y que hay como unas partecitas que están en verde. Esto representa a las víctimas, porque para la unidad este es el centro y el corazón de la entidad. Concentrarse en aliviar un poco el sufrimiento de las víctimas, y como pueden ver es una persona que tiene los brazos abiertos que se convierten en unos brazos. Los brazos, las manos precisamente representan ese acompañamiento solidario que brinda la VPD para poder cumplir la misionalidad de encontrar a las personas desaparecidas en marco del conflicto armado. Y estos dedos de las manos simbolizan la articulación interinstitucional que tiene la unidad con otras instituciones. Es muy claro como poder decirles que para la unidad de búsqueda hay una misión de poder contrastar información con todas las entidades del Estado, y todas las entidades del Estado tienen la obligación de compartirle la información para poder hacer la búsqueda de las personas. Y toda la imagen en general simboliza un ave fénix que representa como esa razón incansable que han tenido las personas que han buscado a sus seres queridos y que resurgen a pesar de todas las adversidades que enfrentan. Y las otras dos cosas que me gustaría comentarle del logo son los colores. Por un lado está el color lila. El color lila precisamente representa el lado femenino y representa a las mujeres, porque quienes mayormente han realizado la búsqueda o quienes mayormente han sufrido la desaparición de las personas han sido las madres de los familiares. Son todas las personas desaparecidas tienen una madre que los está buscando. Entonces, por eso el color lila, que para poder representar como ese valor femenino. Y el color verde es un poco la esperanza de poder encontrar al final de todo esto la verdad, aliviar un poco el sufrimiento y en el mejor de los casos encontrar a los familiares. Bueno, para contarles dónde surge esta entidad, es importante remitirse
al acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, que es el resultado de la negociación entre el gobierno y la FARC-EP, que surgen al final con este acuerdo y que en este acuerdo se, se acuerda poder construir tres entidades para poder acceder al, a esta justicia transicional que tienen los países que pasan de un conflicto a poder tratar de solucionarlo. Y en aras de poder ayudar a que se cumpla esas medidas de reparación y a que se cumpla el derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación, surgen estas tres entidades que las ubicamos aquí de manera horizontal, porque ninguna está encima de otra y todas tienen un trabajo en específico, que son la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidos, la Comisión de Esclarecimiento para la Verdad y la JEP. La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas es un mecanismo que tiene 20 años para cumplir su misionalidad de encontrar a todas estas personas que en marco del conflicto han desaparecido y tiene un carácter humanitario extrajudicial. Más adelante vamos a ir desglosando cada uno de estos caracteres y más sobre la unidad, pero en este momento quiero presentarles las tres entidades que nacen fruto del acuerdo para que ustedes las puedan ubicar en este marco de justicia transicional. Por otro lado, tenemos la Comisión de Esclarecimiento para la Verdad. Esta comisión tiene como misionalidad poder contar o esclarecer la verdad de lo sucedido en el conflicto armado. Es una comisión mucho más corta, tiene 3 años para construir un informe que esclarezca la verdad. De esos 3 años ya han pasado 1 año y medio y comparte el carácter extrajudicial con la UEPD. Más adelante vamos a profundizar en qué es lo extrajudicial, pero me gustaría irles dejando que lo extrajudicial es que está por fuera de la vía judicial, porque la vía judicial en este marco de justicia transicional le corresponde a la Jurisdicción Especial para la Paz. Este es el mecanismo para hacer cumplir la justicia en marco de este sistema y tiene una duración de 15 años. La JEP es este componente de justicia que tiene la función de administrar esta justicia transicional y de conocer los delitos cometidos en marco del conflicto. Y tiene esta duración de 15 años. Ahora, es importante hablar del origen de la UEPD más allá de un interés propio o genuino de un gobierno o que haya sido un interés propio de la mesa de negociación. Es muy importante mencionar que aquí quienes hicieron la incidencia y quienes plantearon esta iniciativa en la mesa de negociación de La Habana fueron los familiares de víctimas de desaparición forzada, los cuales se organizaron y estuvieron participando activamente en la mesa y exigieron al Estado colombiano y a la FARC que se creara un instrumento exclusivamente para buscar a las personas desaparecidas, sin importar su procedencia, su militancia política, su religión, su género o sus condiciones diferenciales. Anteriormente, la búsqueda se hacía a través de la justicia ordinaria. Ahora, ¿cuál es el problema de que la búsqueda sea de esta manera? Que en la justicia ordinaria tiene, en este caso podríamos hablar de la entidad que corresponde a eso, que sería la fiscalía, se encarga de buscar el responsable e investigar el delito. Y como efecto secundario, se busca a la persona desaparecida. Pero si no se encuentra culpable, si no hay una investigación abierta, la fiscalía no busca a esa persona que está desaparecida. Por eso los familiares planteaban que en marco
a este acuerdo de paz y a que haya una reconciliación en el país y poder reparar a las víctimas, tenía que haber una institución que única y exclusivamente se dedicara a buscar a las personas dadas por desaparecidas en marco del conflicto armado. Aquí cabe mencionar que existe y existió en la Fiscalía algo que se llamaba la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, pero esta tiene un carácter judicial y todo es dependiendo a la justicia ordinaria. Pero entonces, en marco a esta justicia transicional, que es la que nos ayuda a transitar en una resolución de conflicto, se plantea un cambio de paradigma, donde la búsqueda es la protagonista ahora. Y por eso se le da un carácter extrajudicial en esta justicia transicional. ¿Qué tiene que ver esta vaina del carácter extrajudicial? Que aquí no se judicialice a nadie. La unidad de búsqueda no está buscando responsable, no está buscando de quién fue el responsable del delito, sino que se centra, como les contaba ahorita en el logo, en la persona desaparecida. Entonces, esto cambia totalmente el paradigma porque dejamos de buscar al responsable, sino que buscamos al desaparecido. Y se le atañe entonces este carácter extrajudicial para no tener en cuenta como el delito ni el responsable. Y esto conlleva a que más adelante la búsqueda se pueda hacer desde un carácter humanitario, o sea, la búsqueda se puede, en esto judicial, cabe decir, y ya más adelante lo vamos a profundizar, que todas las cosas que se digan en marco a la búsqueda de las personas no pueden ser utilizadas como prueba judicial. Y esto ayuda a que la gente pueda declarar. Ahora, ¿qué hace la unidad de búsqueda? La unidad de búsqueda dirige con acciones humanitarias la búsqueda y localización de las personas. Las acciones humanitarias es una serie de acciones que se hacen para encontrar a las personas, desde la identificación, desde la prospección, desde llegar al lugar y poder exhumar el cuerpo, desde poder identificar dónde está la persona, si está vivo o no. Y todo esto se realiza para poder eh, recuperar a la persona y hacer una entrega digna. Y en caso de que la persona se encuentre viva, hacer un reencuentro familiar si la persona desaparecida está de acuerdo con esto. Es importante mencionar que la unidad de búsqueda solamente busca a las personas desaparecidas en marco del conflicto armado. La unidad de búsqueda no le corresponde buscar a las personas desaparecidas en desastres naturales o fuera del conflicto armado. Y por eso busca a las personas desaparecidas del 1 de diciembre de 2016 hacia atrás. De ahí en adelante, cualquier persona que haya sido desaparecida en marco a algún hecho relacionado con el conflicto armado, le corresponde a la unidad de búsqueda iniciar el proceso de búsqueda. Y ahorita les contaremos a quién específicamente busca la unidad. Los estudiantes de Problemas de Colombia de la UPB Montería nos decían esto en el formulario que levantamos previo a este encuentro. Nosotros consultamos sobre qué pensaban que era humanitario y la gente decía que el carácter humanitario es aquel referido en ayudar a las personas. Por otro lado, destacaban que consideraban que el carácter humanitario quiere decir que busca principalmente luchar por defender la dignidad de las personas y garantizar que se cumplan sus derechos. Y por otro lado decían que la característica humanitaria se refiere a que ayudan a todas las personas sin importar cuál fue el motivo de la desaparición. Cité estas respuestas que ustedes tuvieron porque todas tienen algo de cierto. Y el carácter humanitario, y bueno, quiero que sepan que es la primera institución en el estado de Colombia
que tiene este carácter humanitario. Y el carácter humanitario se refiere a los principios que declara humanitario el CICR, eh, la Comisión Internacional de la Cruz Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja. Y eso humanitario tiene unos principios, existen 7 principios humanitarios dentro de los cuales existe universalidad, que es poder ayudar a todas las personas sin importar su condición, su género, su militancia política, sin importar nada de eso. Esto hace que incluso la unidad pueda buscar a las personas que también fueron en algún momento combatientes. No importa, lo importante es que si hay una persona desaparecida en marco del conflicto, alguien la está buscando. Ya ahorita les profundizaré un poco más sobre lo humanitario. ¿Qué decían los estudiantes sobre lo extrajudicial? Que hace referencia a cualquier persona que tenga información sobre alguna desaparición. Lo que diga no podrá ser usado como prueba judicial. Otra persona mencionaba que significa que se lleva a cabo sin proceso legal o sin supervisión de la corte o tribunal. Y por último, cuando una persona tiene información sobre alguien que ha desaparecido y quiere decir, pero al tiempo no quiere tener problemas, entonces se hace de forma anónima y también voluntaria y muy confidencial. Precisamente citamos aquí también porque todas tienen algo de cierto y ya les vamos a contar un poco. En lo extrajudicial se refiere a que se escucha sin juzgar. La unidad de búsqueda no tiene ningún proceso de judicialización. Y cualquier elemento, cualquier información que se dé para la búsqueda de un familiar no se puede utilizar como prueba judicial en ningún aspecto. Cualquier cosa que se diga en marco de la búsqueda no, eh, no se, no se compartirá con la Fiscalía, con la JEP, con ninguna otra institución. Y esto lo garantiza a través del derecho de la confidencialidad. Como algunos de ustedes decían, toda la información que está aquí está de manera anónima y confidencial. La información no será revelada, ni la información ni la identidad. Y la información que pueda provenir, esta información que pueda provenir de quienes conozcan directa o indirectamente dónde está o qué pasó con una persona desaparecida. Entonces les comentábamos que este carácter extrajudicial, para decirlo como en plata blanca, como dicen por ahí, es que si alguien conoce alguna información sobre el paradero de una persona desaparecida, incluso si la persona es combatiente o excombatiente, si es de las Fuerzas Armadas legales, del ejército, si fue una persona que participó en el paramilitarismo, que participó en la guerrilla y está interesado en aportar información porque sabe que hubo tal hecho en tal lugar y ahí quizás enterraron unas personas o fulanito se llevó tal persona, puede ir a la unidad y decir todo esto en marco a este carácter extrajudicial y nada de lo que diga en este escenario podrá ser usado en su contra y se garantizará el derecho de la confidencialidad y no se revelará la identidad. Entonces esto es muy importante que la ciudadanía lo entienda en general porque gran parte de las consecuencias que han hecho que no encontremos a algunas personas es que la gente del común le ha dado miedo de poder ir a las entidades del Estado a decir, yo sé que pasó esto en tal cosa porque todos tenemos miedo de que los actores armados puedan tomar acciones contra nosotros. Por eso se brinda este carácter extrajudicial porque aquí toda la información, repito, va a ser confidencial y no se suministrará a ninguna otra entidad del Estado. Y resaltarles que en el sentido humanitario,
el sentido humanitario centra que las acciones sean dirigidas o sea centradas a la persona, al humano que busca a los seres queridos. En ese sentido, no importa quién fue el desaparecido, para eso nos gusta hacer un ejemplo, un ejemplo muy cotidiano. Si yo les preguntara a ustedes, ¿a quién le duele más la desaparición de un hijo? Si a, si a una mamá le desaparecieron su hijo forzadamente, si a una mamá su hijo fue secuestrado y nunca más volvió a saber, si a una mamá su hijo fue reclutado, si una mamá, algún hijo se fue para las fuerzas militares, para la policía, para la guerrilla o para los paramilitares y nunca más volvió, ¿a qué mamá le duele más la desaparición de ese hijo? Pues entendemos que a cualquiera de esas mamás le duele el hijo como nada. Y una de las cosas más complejas de la desaparición es que es el hecho victimizante, uno de los hechos victimizantes más dolorosos, porque se sufre desde el momento que suceda hasta que se encuentra el familiar. Entonces hay personas que llevan sufriendo esta victimización durante años y décadas. Y si a una mamá le reclutaron el hijo cualquiera de estos actores armados y nunca más volvió, pues le sigue doliendo y seguramente le duele mucho el hecho de que no aparezca. Entonces, por eso es importante centrarnos en eso humanitario, que no importa militancia política, no encuentra credo, no importa religión, no importa, eh, no importa. Ahora, ¿a quienes buscamos? Inicialmente, eh, la gente piensa que las personas desaparecidas son solamente las personas que sufren de la desaparición forzada. Y no es así, existen muchas personas que en este país no han aparecido. Ahorita en esta época de la crisis del coronavirus, que nos sorprendemos tanto con los números de personas contagiadas y de personas fallecidas en esto, nos ayuda a vernos un poco al espejo con los números que ha tenido el conflicto armado y ver que alrededor de más de 100.000 personas han desaparecido en nuestro país, nos hace tener un espejo con una realidad bastante cruda. Y más cuando nos comparamos con el contexto mundial, el contexto latinoamericano, uno creería que las dictaduras del cono sur desaparecieron a mucha gente y la verdad sí, pero ante el caso colombiano es una crisis bastante, bastante desastrosa, principalmente no por hablar solamente de números, sino por saber que hay más de 100.000 personas que buscan a sus familiares desaparecidos. Ahora, ¿quiénes son esas personas de desaparición forzada? Un ejemplo es que un ejemplo de desaparición forzada: a la hermana de María la amenazaron con asesinarla si seguía marchando para exigir sus derechos. Un día un día se la llevaron en un carro y nunca regresó. Este es un claro ejemplo de desaparición forzada. También existen los casos de reclutamiento ilícito. Por ejemplo, al hijo de Josefa lo reclutó un actor armado cuando salía de la escuela y no ha vuelto a la casa. Esta es una persona que también está desaparecida y que la unidad de búsqueda tiene como misionalidad ayudar a encontrarlas. También las personas que han sido víctimas del secuestro, por ejemplo, el hijo de Juan lo secuestraron para pedir un dinero por su rescate. Aunque su familia pagó lo que exigieron, no volvieron a saber de él. Y por último, y que es algo que la ciudadanía no, en general como que no ha logrado sensibilizarse, es que los combatientes desaparecidos también son personas que desaparecieron, sin importar su rol y sin importar su participación en el conflicto armado. Resulta y pasa que, por ejemplo, en este ejemplo dice, la esposa de Adela participó en un combate entre la guerrilla y el ejército. No se volvió a saber de él. Muchas veces hubieron combates, acciones
de hostilidades, donde caían miembros del ejército o actores armados y quedaban en el lugar, o el actor armado tenía de pronto sus cementerios clandestinos y dejaban allá a las personas, pero los familiares nunca pudieron acceder a poder superar ese duelo de la pérdida del familiar y de poder darle su sepultura según su creencia religiosa. Es importante mencionar que la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas también tiene un enfoque territorial y en ese sentido entendemos que cada uno de nosotros tiene su manera de sufrir el duelo y de realizar el ritual de la sepultura, el entierro, según su creencia religiosa. Ahí hay algunos pueblos étnicos indígenas que realizan rituales muy diferentes a la tradición cristiana y católica, y es importante mencionar que cuando la unidad hace una entrega de personas dadas por desaparecidas, son gratuitas y no requieren intermediarios. Y ya más adelante les explicaremos cómo se accede al mecanismo. Ahora, hasta el momento les he mencionado como todo lo que hace la unidad para, como cuál es toda esa gran misión que tiene, pero cómo uno encontrar a esas personas desaparecidas. Por eso, la unidad tiene destinadas unas acciones humanitarias. Estas acciones humanitarias son las acciones que hace la unidad para ayudar a encontrar a los familiares desaparecidos. Y es importante mencionar aquí que, como les mencionaba en la imagen institucional, el centro son las personas desaparecidas y sus familiares. Todos estos procesos se hacen de la mano con los familiares. En ese sentido, cada proceso de búsqueda es diferente y cada proceso de búsqueda va en, en una fase o en un estado diferente. Por ejemplo, ¿por qué es importante estos espacios de pedagogía? Yo personalmente soy de aquí también de Montería, como quizás algunos de ustedes. Soy de una organización juvenil por ahí y resulta y pasa que un día nos invitaron a conocer la institución como cuando yo todavía no era funcionario, como algunos de ustedes que estaban conociéndola por primera vez, y caí en cuenta que mi papá lleva 30 años buscando un hijo que hizo parte del ejército, pero hacía labores de inteligencia. Y como es el ejército y eso es legal, y entonces como uno le va a decir al ejército que dónde está, que esto, pues para nosotros nunca lo habíamos entendido como una persona desaparecida en marco del conflicto. Y es un claro ejemplo de que hay mucha gente de la población civil, de la ciudadanía en general, que todavía no ha logrado entender que también una persona desaparecida en el ejército es una persona desaparecida en marco del conflicto armado. Y, por ejemplo, nosotros no habíamos iniciado un proceso de búsqueda, porque se llevó a la fiscalía, pero la fiscalía nunca encontró un culpable, nunca encontró un delito, entonces eso se quedó ahí. Ahora, ya mi papá empezó un proceso de búsqueda y esto es como uno de los casos donde hay una búsqueda desde cero. Pero hay gente que lleva buscando a sus familiares durante años y durante mucho tiempo, e incluso saben dónde es posible que estén los cuerpos, o incluso saben qué es lo que pudo haber pasado. Entonces, como existen mil y una búsqueda diferente, entonces la búsqueda en la unidad no es algo lineal y no es una vaina de pasos o de fases, sino que
Cuando las personas llegan a abrir a presentar su solicitud de búsqueda, se tienen unos diálogos iniciales y a partir de esos diálogos se ubica, se recoge una información para ver por dónde está el proceso de búsqueda. Y estas son las acciones humanitarias que hace la unidad para ayudar a encontrar a esas personas. Recolección de información, localización, recuperación, identificación, entrega digna, reencuentro y prospección. Como les decía, no hay un orden en estas. La recolección de la información es esa información que se analiza y se recoge de diferentes fuentes que permitan construir una teoría sobre lo que pasó y dónde está la persona desaparecida, si sigue o si no con las víctimas. Como les mencionaba ahorita, todo este proceso se hace de mano de los familiares. Los familiares son las personas que buscan, son las personas que han buscado durante todo este tiempo a sus seres queridos desaparecidos, y en ese sentido, ellos son los que acompañan este proceso. La localización es cuando ya se tiene una teoría que indique el paradero de una persona, será posible hacer una localización. Si la persona arroja que podría estar viva, se procede a tratar de ubicarla y a realizar el contacto para el reencuentro. Si la información arroja que la persona desaparecida podría estar sin vida, se procede a una prospección. Qué pena, vengo acá que hay un mensaje. Bueno que vayan haciendo las preguntas. Por ejemplo, aquí José Lozano nos pregunta, ¿cómo hacen los cuerpos que ya llevan años y años y cómo se puede recolectar la información por medio de ADN o dactilar para saber e identificar a la víctima? Les voy a ir respondiendo algunas cosas, pero estas preguntas me gustaría que se las respondiera la coordinadora de la oficina territorial de aquí de Montería para que ustedes también la conozcan y ella pueda darles como la información directamente desde el equipo territorial. Pero comentarles que dentro de una de las acciones humanitarias está la prospección y eso tiene que ver con poder ubicar dónde está esa persona. Si está en un potrero, un río, un basurero, una escombrera, un cementerio, y es un momento donde a través de algunas herramientas de antropología forense, se va al territorio y se identifica si, por ejemplo, ese lugar ha tenido remoción de tierra humana, y en ese sentido ahí pudieron haber enterrado a algunas personas. Esto ayuda a ubicar si hay o no cuerpos en los lugares donde se hace la localización de las personas. Ahora, como preguntaba el compañero, ¿qué pasa con los cuerpos que hay años y años? Entonces hay como unas técnicas de identificación. Estos cuerpos recuperados son entregados junto a la información y elementos recolectados al Instituto de Medicina Legal para su identificación. Pero ¿cómo se hace ese proceso de identificación? Existen varias maneras, pero también existen varios mitos. Generalmente las personas creen que la manera de identificar es a través de ADN y punto. Y eso no es tan cierto. El ADN es una herramienta que ayuda a identificar y ayuda a identificar un porcentaje de probabilidad de que sea esa persona. Pero existen otros elementos para la identificación, como por ejemplo las cartas dentales o las huellas dactilares. Estas se contrastan con la información que hay en la registraduría, nacional, y también se contrastan con algunos elementos que puedan tener las personas, por ejemplo, en sus cuerpos, tatuajes, perforaciones, cicatrices. El proceso de identificación se corrobora sobre todo con las huellas dactilares
y la carta dental. Si uno tenía una cordal, no tenía una cordal, si tenía una calza, eso, la carta dental también es única y eso permite ayudar al proceso de identificación. Y además se toman muestras de ADN, que generalmente son hisopos en la boca, que ayudan a identificar el porcentaje de material genético que comparten los familiares. Pero entonces para esto se tiene que tener dentro de los familiares hermanos y o también los padres, la madre y el padre, porque como ustedes saben, nosotros compartimos 50% de material genético de cada uno, de madre y padre. Con los hermanos compartimos un mayor porcentaje de ADN. Entonces, en ese sentido, son técnicas que ayudan a la identificación. Bueno, me volaba alguna de las acciones para poder ir respondiendo las preguntas, pero ahorita que pasemos a esas respuestas de preguntas, Jessica, que es la coordinadora, seguramente las detallará un poco más, pero como para ir respondiendo algunas dudas y regresaré a algunas de las acciones humanitarias. Ya hablamos de la recolección de información, ya hablamos de localización, los reencuentros. Uno de los, bueno, aquí están como algunos de los métodos científicos para la identificación, que es la dactiloscopía, la odontología, la genética y otras. Y ahora, cuando las personas se logran identificar y encontrar vivas, se pueden organizar unos reencuentros familiares. Pero hay veces que las personas desaparecidas que están vivas lo hacen de manera consciente. Y cuando se encuentra la persona, se le consulta si quiere tener este reencuentro familiar. Si la persona accede, la unidad genera este reencuentro familiar. Si la persona no accede, la unidad le presenta un informe a la familia donde describe como las acciones que hicieron para encontrarse, describe la información y además pues manifiesta que el familiar no quiere reencontrarse. Pero ayuda de todas maneras a aliviar ese dolor, saber la verdad, saber que el familiar está vivo y que es una decisión personal el no querer reencontrarse. La recuperación. Cuando se confirma la existencia de un cuerpo en un lugar, se procede a la recuperación, junto con otras evidencias físicas que se encuentren, como prendas de vestir, accesorios de uso personal, entre otros. Ahorita preguntaba al compañero qué se hace con los cuerpos que llevan años y años y años. Pues entonces se localiza el lugar, se hace una prospección para ubicar si hay cuerpos y cuando se logra ubicar, se hace entonces una recuperación del cuerpo. Luego de esto viene el proceso de identificación. Se recogen todas las evidencias físicas, pero estas evidencias físicas son parte de las evidencias, pero no nos confirma si es una persona o no. Por ejemplo, si una persona en su momento de la desaparición llevaba una camiseta de la Selección Colombia y se encuentra una camiseta de la Selección Colombia, esto no nos confirma. Ahora, lleva una camiseta de la Selección Colombia con el número 10 que decía el Pío de Rama. Eso aún no nos lo confirma, porque algunos actores armados, precisamente para confundir y para que no se logre la identificación, lo que hacía era que las personas las cambiaban de ropa, como en los casos de los falsos positivos que se vestían o los vestían con prendas de uso privativo de la fuerza pública, también había cambio de prenda. Para eso entonces existen las otras medidas de identificación. Y por último, las entregas dignas. Cuando el cuerpo ya es identificado, la unidad apoya la entrega digna a los familiares respetando las necesidades culturales y en coordinación con la unidad de víctimas y otras entidades.
En esto, cabe resaltar que estas entregas dignas son parte de este proceso y que aquí es muy importante el enfoque diferencial que tiene la unidad, porque no todos tenemos este mismo duelo y no todos tenemos las mismas prácticas culturales. Por ejemplo, como para poder mencionar un ejemplo, el caso de comunidades o de pueblos como el pueblo Wayuu. El pueblo Wayuu realiza todo un ritual donde son las mujeres Wayuu las que pueden tocar los cuerpos de las personas fallecidas, pero también ellos a un tanto tiempo y también a partir de unos sueños sacan el cuerpo otra vez. O sea, todas estas prácticas en los pueblos indígenas se tienen de una manera y en las diferentes religiones, y para la UPD es muy importante que se pueda, que se pueda respetar estas prácticas culturales. Bueno, entonces les contaba que esas son las acciones humanitarias que tiene la unidad para ayudar a encontrar a las personas desaparecidas. Y ahora me gustaría comentarles cómo se inicia un proceso de búsqueda con la UPD. Para acceder, hay diferentes maneras. Una, de entrada, comentarles que aquí hay una oficina, hay 17 oficinas en todo el país. En Montería hay una de esas oficinas y se puede hacer de manera personal, directamente, o a través de una persona de confianza que uno encargue. Por otro lado, no se necesita haber sido reconocido como víctima en el registro único de víctimas, y además se puede hacer también a través de vía telefónica, para que incluso uno de los servidores, uno de los funcionarios se dirija hacia la vivienda donde la persona que está buscando vive. Tampoco se necesita tener denuncias anteriores de procesos judiciales en la fiscalía, y en caso de que haya sido un caso archivado, también se puede iniciar un proceso de búsqueda. O sea, como en resumen, este tema de no importa si ya se inició un proceso en la fiscalía o no, si fue archivado, si está en proceso, se puede empezar otro proceso de búsqueda totalmente autónomo dentro de la unidad. Y además, estas solicitudes de búsqueda se pueden hacer de manera individual o de manera colectiva. Comentarles que en marco a toda esta situación, una de las, en toda esta coyuntura del coronavirus, de la cuarentena decretada por el gobierno nacional, la unidad de búsqueda sigue realizando la búsqueda de los familiares y sigue recibiendo solicitudes de búsqueda. Como pues ahorita mismo la oficina no tiene atención al público por el tema de la cuarentena, uno puede llamar a través del número telefónico o también puede acceder a la página y presentar la solicitud. Inmediatamente un funcionario se pondrá en contacto con usted y le tomará los datos y lo convocará a un primer diálogo inicial. Incluso en estos momentos se están haciendo diálogos virtuales, porque no importa que pues en este momento no podamos salir a la calle, pero existen algunas acciones humanitarias que se pueden ir adelantando. Por ejemplo, el tema del análisis de la información. Uno, al iniciar el proceso de búsqueda, la unidad puede empezar a contrastar con las bases de datos de otras entidades del Estado, la Fiscalía, la Registraduría, y ahí poder ir ubicando más información que aporte a la búsqueda. Bueno, comentarles que además existen unos planes nacionales de búsqueda
donde se han identificado como algunos cementerios clandestinos, algunas fosas comunes, y este plan se presentará a la ciudadanía en general para que más adelante las personas puedan vincularse a estos procesos de búsqueda si se dan cuenta que es posible que algunos de sus familiares estén en estos lugares. Por último, es importante mencionarle que esto es una labor no solamente de las víctimas de estos hechos, sino en general de toda la población colombiana. Es importante mencionar que las personas que no buscan familiares también pueden aportar información y que esa información es confidencial y no podrá ser usada como prueba ante la justicia, que esa información se puede entregar de manera anónima y se entrega información es voluntaria y para fines humanitarios. Nosotros estamos también tratando de acceder a otros públicos como estos universitarios, como empresarios, incluso como iglesias, pastores, porque generalmente hay mucha información por ahí y es importante tratar de insistirle a la gente en que la unidad tiene este carácter para que las personas se den cuenta que es posible también colaborar con la entrega de esa información y que el aporte de esta información pueda ayudar a liberar el sufrimiento de las personas. Bueno, comentarles que estas son las 7 oficinas que hay en todo el país. Algunas tienen oficinas satélites, son 17 en todo el país. Aquí hay una en Córdoba, esos son sus números de teléfono. Y lo que les comentaba al principio, ya para ir cerrando esta, esta larga intervención y abrirnos a las preguntas y conectarnos con la coordinadora territorial, es que esta época de crisis nos ha confrontado mucho sobre los números de fallecimientos. Y en Colombia en estos momentos hay 300 personas contagiadas y poco más de 100 personas fallecidas y ya la consideramos una gran tragedia, pero son más de 120.000 familias colombianas que se levantan todos los días preguntándose qué pasó y dónde están sus seres desaparecidos. Es como un espejo para la realidad colombiana darnos cuenta de que, pues, si nos duelen esas 3.000 personas contagiadas, pues nos debería doler también mucho más estas 120.000 familias colombianas que todavía se preguntan dónde están las personas. Y provenga de donde provengan, siguen viviendo la incertidumbre de permanecer, de, de permanentemente pensar si su familiar estará bien, si ya comió, si tendrá frío y si aún seguirá vivo. Al final comparten el mismo dolor. Bueno, hasta aquí va la presentación. Ahí abro para que podamos atender a todas sus preguntas. Yo aprovecho y llamo aquí a la coordinadora territorial para conectarla, entonces espero que me regalen un minutico. Y pueden ir ubicando en el chat cualquier otra pregunta y conversando. Ya regreso por aquí mismo.
Bueno, chicos y chicas, ya se va a conectar la coordinadora de la oficina aquí territorial. Si alguno tiene una pregunta, un comentario, algo que quiera ir diciendo, podemos ir recogiendo por aquí, no sé. O bueno, si alguien quiere comentar un poco más sobre qué le pareció, qué piensa de la entidad, o, o cómo cree que la población en general puede aportar, también estamos abiertos a cualquier tipo de comentario. Bueno, mientras ustedes dejan la timidez y mientras van preparando las preguntas, entonces les presento a Jessica, que ya está por acá acompañándonos. Ella es la coordinadora territorial de la oficina de Montería. Hasta el momento por aquí tenemos una pregunta, ya yo se la voy pasando a ella y mientras tanto le doy la palabra para que se presente y los conozca a ustedes. Hola, buenos días. Mucho gusto para todas y para todos. Muchas gracias por este espacio. Em, Les comento, mi nombre es Jessica Zulay Sánchez Mora. Yo soy la coordinadora territorial de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, como ya lo dijo Miguel. Les comento que la competencia del equipo territorial es en todo el departamento de Córdoba y los 6 municipios del Bajo Cauca antioqueño. La oficina está ubicada en el barrio Costa de Oro. En este momento, durante este tiempo de cuarentena, estamos atendiendo virtualmente, estamos realizando también atención a través de la línea de teléfono que Miguel ya se las mostró allí en la presentación, pero en todo caso, pues aquí les voy a decir nuevamente cuál es el teléfono de celular de acá de la oficina. 316-286-8799. Y la dirección la voy a anotar acá. 316-286-8799. Y la dirección de la oficina es carrera 16, número 2733, en el barrio Costa de Oro. Les comento, el equipo de trabajo territorial inició sus labores en el territorio en el mes de diciembre. El equipo consta de, en este momento, 11 personas, 8 personas que trabajan directamente con las personas solicitantes, personas que buscan a sus seres queridos, que son personas de dos perfiles de trabajo, un perfil que se llama participación y un perfil que se llama información. Entonces, las personas del perfil de participación son las encargadas del contacto directo con las víctimas y de estar pues muy al pendiente de los enfoques diferenciales para poder avanzar de acuerdo con las necesidades particulares de las personas. Y las personas del perfil de información pues son las personas que realizan toda esta búsqueda y recopilación de información que permita la localización y permita planear como tal la búsqueda en el terreno, lo que es la recuperación y avanzar a la fase a la acción de prospección que ya les explicó Miguel durante la presentación. Entonces, bueno, como en términos generales eso, ya quedo atenta a sus preguntas. Gracias. Buenos días, Jessica, ¿me escuchas? Sí, Carlos, buenos días, muchas gracias. Bueno, primero que todo, gracias a todos los estudiantes que se han conectado. Espero que esto sea de bastante utilidad y sensibilidad frente a un tema tan delicado que se vive en nuestro país. En segundo lugar, pues agradezco tanto a Jessica como a Miguel y en ausencia, aunque ya se lo hice saber, a Paola Forero, quien me los presentó, por habernos brindado este espacio de información
de primera mano. Sabemos que tienen bastantes ocupaciones y es casi que un privilegio que podamos tener un contacto directo con funcionarios de una unidad que ha cobrado relevancia en el país, en todo el marco de la justicia transicional. Jessica, yo a ti te recuerdo y ahora ya tú me vas a recordar. Yo trabajé contigo en la unidad de restitución de tierras en el Atlántico, Carlos Rodríguez, en el área social. Ya hace, ¿qué? 4 años, cuando estábamos allá con Ela Cecilia del Castillo. Bueno, yo estoy ahora como profesor en la unidad, Bueno, en la pues UPB. un gusto saludarte. Gracias, Jessica. Y bueno, yo tengo 2 preguntas. La primera tiene que ver con cuál ha sido el principal obstáculo que ha enfrentado la unidad para realizar su misión. Entendemos como obstáculos quizás la falta de información, quizás la falta de información sobre las personas que se están buscando, quizás la falta de información de las víctimas con respecto de este derecho o de las medidas de satisfacción sobre la desaparición forzada. Entiendo que algunas personas pues lo que hacen es pues dar por hecho que se desapareció a esa persona, sufrir o llevar su duelo de alguna manera y no conocen que existen unas rutas de atención, que existen unos derechos, que existe una unidad. Quizás se deba a eso. Y la segunda tiene que ver con el papel que han jugado los medios de comunicación en la divulgación del delito de desaparición forzada. Creo que es uno de los delitos, de los hechos victimizantes más bien, más desconocidos que hay en nuestro país. Esas serían mis 2 preguntas. Gracias. Bueno, Carlos, pues muchas gracias. En cuanto a la primera pregunta, lo más difícil ha sido, por lo que tú dices, por un lado, el desconocimiento, obviamente, frente a la existencia misma de la entidad y sobre todo a su carácter extrajudicial y humanitario. Una dificultad para la comprensión de lo que significa la extrajudicialidad, porque tienden muchas veces a pensar que somos o una parte, digamos, una ala, por decirlo así, de la fiscalía, o también, como decir, el grupo forense de la JEP. Entonces hay en ese sentido una labor de pedagogía grandísima que tenemos que hacer, que estamos haciendo pues también aquí con el apoyo de Miguel. Y que también pues la idea es que cada una de las personas que participa de estos espacios a su vez pueda replicar esto en sus comunidades, en sus familias, porque pues la idea es ir generando esa confianza que de pronto no existe hacia las entidades que investigan el tema pues como de la desaparición desde lo judicial. Entonces creo que la principal dificultad ha sido esa, ¿no? Como ganarnos la confianza de las comunidades, dar a conocer obviamente la existencia de la entidad, es uno de los retos más bien que tenemos. Y pues el carácter de extrajudicial es reforzarlo constantemente para que las personas pues confiando, tranquilamente, digamos, se puedan acercar tanto las personas que buscan a sus seres queridos como las personas que de pronto tienen información de personas desaparecidas. Y pues otra cosa también que es importante resaltar es que no solamente buscamos a personas desaparecidas forzadamente, sino que el ámbito de trabajo de la unidad de búsqueda es frente a todas las personas que están dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado antes del 1 de diciembre de 2016, que como explicaba Miguel en la presentación, pues son las personas o que fueron secuestradas en su momento y que la familia no volvió a saber de ellos, personas que fueron como tal desaparecidas forzadamente, por grupos armados, ya sea regulares o irregulares, personas que hayan participado en las hostilidades, ya sea también en grupos armados irregulares o del Estado, y que la familia tampoco haya vuelto a saber, ya sea que estas personas hayan sido reclutadas ilegalmente, siendo menores de edad, o que se hayan vinculado voluntariamente a estos grupos, incluso miembros del ejército, de la policía. Entonces creo que la dificultad gira también en torno a eso, a la idea que se tiene que de pronto solamente las
familias que son, las personas que son, perdón, víctimas de desaparición forzada o de secuestro, son las únicas que de alguna manera pueden considerarse víctimas de desaparición. Entonces, en este caso, como nosotros aquí no trabajamos con un reconocimiento jurídico, con ninguna certificación, por decirlo así, que les dé acceso a un tipo de reparación administrativa, no estamos tampoco en un proceso judicial, por lo tanto, no nos amarramos como tal a un delito que esté definido, tipificado como tal en el Código Penal, sino que el espectro pues es frente a todas las personas que pudieron desaparecer en el marco del conflicto armado. Por ejemplo, que si hubo una toma, por ejemplo, de un pueblo por parte de un grupo armado, las personas salieron desplazadas, en ese desplazamiento hubo gente que no llegó a su destino y la familia no supo qué se hizo en el camino, por ejemplo, esas personas las podemos buscar a través de la unidad. Entonces creo que ese ha sido como el reto y la dificultad. Y ¿me puedes recordar la otra pregunta? Que mira que me fui. Perdona. Sí, Jessica, la segunda pregunta tiene que ver con la visibilización de la desaparición forzada como hecho victimizante. En esta visibilización tienen un papel o juegan un papel muy importante los medios de comunicación. Yo que soy de esa generación que estuvo bombardeada por los noticieros sobre noticias, valga la redundancia, de explotación de bombas, el burro bomba, los daños a la infraestructura petrolera, la toma de una embajada, asesinatos selectivos. Yo lo que noté durante ese periodo de bombardeo de noticias es que siempre se visibilizaban las masacres, los secuestros, las extorsiones, pero casi nunca la desaparición forzada. Igual esto tiene relación con el hecho de que este hecho victimizante pues se haya considerado tipificado como delito, digamos, recientemente en comparación con otros. La pregunta concreta es si piensan ustedes desde la unidad que a la desaparición forzada se le debe dar mayor visibilidad, se debe tener en cuenta, más en cuenta en las agendas políticas y mediáticas en el país. Ok, vale, sí, gracias. Es que precisamente como hablabas de la desaparición forzada, creo que por eso me enfoqué como en eso, como en reforzar que no solamente se buscan las personas que han sido desaparecidas forzadamente, porque pues si bien es cierto que ha sido bastante invisibilizada la situación de las familias que buscan a sus seres queridos que fueron desaparecidos forzadamente, como tú lo dices, de pronto los medios se han enfocado más en otro tipo de hechos en el marco del conflicto que frente al tema de la desaparición. O sea, el tema de la desaparición en Colombia no solamente ha sido, digamos, difícil para las personas como tal involucradas en los procesos de búsqueda, sino también para las mismas entidades que de alguna manera se han encargado de la búsqueda acá en el país. Hay total desconocimiento por parte de la institucionalidad frente a todo lo que implica la desaparición y efectivamente pues los medios de comunicación en eso juegan un papel relevante porque cuando una persona se pierde, por decirlo así, o se desaparece, es como si de alguna manera también se desapareciera su memoria, se desapareciera todo su pasado, como si realmente esa persona nunca hubiera existido y eso es una cosa que precisamente los familiares han venido reclamando y gracias a toda esta invisibilización, por decirlo así, que ha existido durante toda la historia del conflicto colombiano, este surgió como uno de los principales reclamos de las víctimas en el marco del proceso de paz y por eso se crea la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, precisamente para, además de contribuir, coordinar o dirigir la búsqueda de las personas y acompañar a los familiares en esa búsqueda, también como parte de nuestra misión es aliviar el sufrimiento de las personas que buscan, también mucha de la necesidad que manifiestan las familias es la necesidad de reconstrucción de la memoria, de dignificación, de desestigmatización de su familiar, porque lamentablemente estamos acostumbrados como sociedad a justificar los hechos victimizantes en general en el marco del conflicto, pero la desaparición forzada o la desaparición en general en el marco del conflicto, pues es de lo que lamentablemente más se justifica y como no está la persona para defenderse ni para decir nada, pues su familia queda de alguna manera como con ese dolor ahí y parte de lo que nosotros tenemos que hacer también es ayudar a reconstruir la memoria y a dignificar la memoria de las víctimas de desaparición.
Y pues te recalco nuevamente, no solamente desaparición forzada, que tiene, digamos, una tipificación en el Código Penal y que de alguna manera son los procesos que se han adelantado en los procesos en el marco pues judicial a partir del año 2000, que fue cuando se tipificó y que se ha creado una Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Eso se circunscribió a la desaparición forzada, pues por eso el espectro va mucho más allá, porque nadie nunca en Colombia se había dedicado ni siquiera a organizar la información de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado, pero en otros, digamos, en otro contexto, como el hecho, por ejemplo, de participar directamente de las hostilidades. Entonces, creo que sí, pues los medios de comunicación tienen un papel muy importante. De hecho, en la difusión que está teniendo la unidad de búsqueda a partir de unas campañas en medios de comunicación, pues se ha incrementado exponencialmente el número pues, de solicitudes y el contacto de las personas hacia la unidad porque no había conocimiento. No sé si te respondí. Gracias. Sí, Jessica, gracias. Aunque Miguel lo nombró, ¿me recuerdan, por favor, el año a partir del cual se pueden presentar solicitudes por desaparición forzada? No hay un límite de tiempo hacia atrás, porque la desaparición es un fenómeno que no cesa hasta que no aparezca la persona o hasta que no se sepa realmente la verdad de qué sucedió con la persona. Entonces no hay un límite temporal hacia atrás, digamos. El límite es hasta el 1 de diciembre de 2016, que es la fecha cuando entra en vigencia como tal el acuerdo de paz que se firmó en La Habana. Ese es el límite temporal porque se entiende que a partir de esa fecha hay como una reconfiguración del conflicto y pues digamos que ese es pues hubo una desmovilización del grupo armado con el que se firmó el proceso de paz, por lo tanto los hechos a partir del 1 de diciembre de 2016 le competen a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que es la comisión judicial, que está conformada por la Fiscalía, por la Defensoría del Pueblo, por el Instituto de Medicina Legal, entre otras entidades. Pero hacia atrás no hay límite, Carlos. Listo, Jessica, muchas gracias. De nada, gracias a ti. No sé si hay más preguntas. Buenas, tengo una pregunta. ¿Existe algún protocolo o enfoque para buscar niños y niñas jóvenes desaparecidos? Gracias por tu pregunta, Paula. Como tal, está en este momento en proceso de elaboración. En general, están en proceso de elaboración los lineamientos específicos frente a cada uno de los enfoques diferenciales en el proceso de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Entonces, como el enfoque que tiene la unidad es un enfoque diferencial, digamos, o sea, el enfoque diferencial más bien es una de las líneas transversales de acción de la entidad. Digamos que sí se tienen en cuenta las particularidades de cada una de las personas dadas por desaparecidas y sí hay pues profesionales especializados en los diferentes grupos poblacionales, pero los lineamientos como tal o los protocolos específicos están en proceso de elaboración. Sin embargo, pues siempre cuando se implica a una persona menor de edad, pues también se implica en el proceso de búsqueda del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como entidad estatal responsable de alguna manera de acompañar todos los procesos donde haya personas menores de edad o personas que requieran algún tipo de representación durante el proceso. La búsqueda como tal, digamos que no tiene unos parámetros específicos o un procedimiento específico. Y por eso también, pues lo que le explicaba Miguel en la presentación, no es una búsqueda lineal que parta de un momento y llegue necesariamente al otro, sino que puede partir desde diferentes momentos. Entonces, independientemente de quién sea la persona que se busca, lo más importante y lo fundamental es el proceso que la familia ha tenido, o sea, como todas las puertas que la familia ha tocado, dónde la familia ha hecho la búsqueda, cómo la ha hecho, y ahí ya a partir de ese estado del proceso de búsqueda,
Entonces se revisa qué vacíos de información hay y en los casos en que hay personas menores de edad, pues obviamente se notifica tanto a la Procuraduría como al ICBF para que desde sus mismos archivos y desde sus mismas funciones contribuyan en el proceso. Muchas gracias. De nada. Bueno, para nosotros es muy importante poder tener estos espacios de pedagogía. Ahí quedan conectados con los datos de la oficina, la dirección, el teléfono, la conocen a Jessica. Cualquier inquietud que tengan, no tengan ningún problema en comentárnosla. Ustedes saben que esta sesión también está grabada, el profe Carlos la va a compartir con el resto de estudiantes. Profe, no sé si hay alguna otra cosa adicional. Por mi parte no, Miguel. Ya nos veremos mañana nuevamente con los otros cursos. Listo, profe, no siendo más, entonces les doy el agradecimiento por participar en este espacio. Muchas gracias a Jessica por acompañarnos en esta última parte y muchas gracias al profe por compartirnos este espacio para divulgar la misionalidad de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidos. Y ahí quedamos en contacto. Bueno, profe, nos vemos mañana. Un abrazo para todos. Gracias por el espacio, un abrazo, se cuidan.